Esta es nuestra ciudad, y hay 3.000 iglesias aquí. Ese no es un número exacto, pero así se siente a menudo. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias altas, y les pasamos al frente todo el día. Y así, ¿necesitamos otra? Honestamente, ¿necesitamos otra iglesia en la comunidad? Nuestra comunidad no necesita simplemente otra iglesia. Necesita un lugar de comunicación clara donde las verdades eternas se presenten relevantes hoy. Un lugar donde la gente participa, no por obligación, sino por emoción. Un lugar donde Dios sea acerca de lo que quiere para nosotros, no un lugar donde la religión vaya en contra de todos. Un lugar donde, junto con las familias, se influya positivamente a los niños. Necesitamos cambio. Necesitamos un lugar fácil para invitar amigos. Un lugar para todos, no solamente para gente de iglesia. La belleza que hace a esta iglesia diferente es su simplicidad. Al reconocer que mucha gente no tiene problemas con Dios, tanto como sí lo tienen con la iglesia, hemos eliminado la saturación para guiar a la gente a una creciente relación con Jesús. Y creemos que se logra mejor cuando la gente se conecta en una comunidad. Para nosotros, la comunidad sucede en pequeños grupos. Así que todo lo que hacemos como iglesia es ayudar a que la gente se conecte en grupos. Hace mucho sentido si lo pensás por un momento. Tu vida está llena de pequeños grupos que comparten algún tipo de afinidad y propósito. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo, familia, amigos o vecinos. Cuanto más mires, más notarás que la vida sucede en grupos. Si esto es natural, ¿por qué no hacer nuestra meta igual cuando se trata de ayudarle a la gente a comprender quién es Dios y cómo profundizar su relación con Él? Así que nuestra meta no es sentar a la gente en filas, escuchando a una persona todas las semanas, sino conversando en círculos donde la vida sí cambia. Trabajar en series de conferencias, es como abrir una caja y extraer de ella, descubrir ideas y verdades que son de impacto para nuestras vidas. Hoy estamos precisamente abriendo una de esas cajas. Estamos estrenando una nueva serie de conferencias que llamamos Iglesia Influyente, Rompiendo Paradigmas. Y quiero preguntarte, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Acaso viene la imagen de una catedral, de un edificio, de un hospital, o quizás la imagen de un club social, un club privado donde hay restricciones para el ingreso de gente, de personas? Amados, ser iglesia va más allá de un edificio o de una estructura física. Ciertamente, la iglesia se reúne en auditorios, en teatros, en casas, pero la iglesia no es un edificio. Ciertamente, en el seno de nuestras iglesias cristianas, las personas hallan consuelo, hallan esperanza, hallan recuperación de tormentas y situaciones difíciles o amargas que les toca enfrentar en la vida. Pero la misión de la iglesia va más allá de sanar. Y al igual que en un hospital, si una iglesia se conforma solamente de personas que vienen a quejarse o a hacer exigencias o demandas, podemos decir, esa iglesia está enferma. Para muchas personas, el concepto que manejan de iglesias es el de un club privado, un club social. Yo puedo descubrir en lo personal que estoy pensando de esta manera, asumiendo que la iglesia es una especie de club, si tiendo a ofenderme cuando hay asuntos que se conducen o se llevan adelante en la iglesia para poder penetrar o tender puentes hacia aquellos que no tienen iglesia.
Puedo descubrir o detectar que pienso de esta forma, mentalidad de club eclesiástico, si soy de las personas que cuando ve a alguien de afuera, alguien que no tiene el estereotipo de una persona dada a congregarse o a ser de iglesia tradicional, pues llego a pensar que yo pertenezco más que esa persona. Es como que la iglesia es más para mí que para él o para ella, quienes percibo como un poco extraños. Puedo inferir que pienso de esa manera, mentalidad de club privado, si tiendo a ser súper susceptible a aquellas actividades, eventos o detalles que se tienen en las iglesias no tradicionales para llegar y tender puentes de comunicación con aquellos que no conocen a Dios de manera muy vívida o ejemplarizante, para que se lleve una imagen un poquitico más cercana a lo que quiero decirle. Cuando, por ejemplo, escucha una música que no es del estilo tradicional eclesial, es probable que el creyente con mentalidad de club se ofenda. Cuando se trabaja y se edita haciendo una revista cristiana de vanguardia que piensa en los lectores que no son de iglesia y me ofendo, descubro que pertenezco a ese club. Cuando probablemente me pare en esta plataforma de enseñanza vestido de una manera que no es la típica conservadora o tradicional de las iglesias y alguien se ofende, es probable que mi mentalidad o la de la persona que se ofende sea de club privado eclesiástico. Hace unos 10 días fui invitado para ser entrevistado en un programa de un canal de la televisión local y a las horas, obviamente después de la entrevista, publiqué en las redes sociales una foto del momento de la entrevista. Y una creyente de más de 30 años en la fe cristiana escribió debajo de la foto y dijo una frase como esta. Yo había ido de paso vestido con un saco al programa y esta persona escribió: no entiendo, ¿por qué no te vistes así para predicar? Si esa creyente me estuviese viendo hoy, estaría de infarto. Amados, ofenderse porque estamos buscando conectar, estamos buscando llegar a las personas que no conocen al Señor, mientras edificamos, nutrimos e inspiramos y somos de ayuda como iglesia para desatar las vendas de los que ya somos creyentes, pero con una intencionalidad de llegar, amparados por supuesto en la gran comisión que Dios nos dejó. Ofendernos cuando hay giros en aquellas tradiciones de iglesia que son respetables. No quiero ser malinterpretado. Este servidor, con más de 30 años en la fe, sus orígenes, su desarrollo como cristiano y como servidor de Dios fueron una muy buena parte en el contexto de una iglesia convencional. Por lo tanto, respeto sobremanera las formas, las tradiciones, pero debo entender, y es lo que también quiero llevarle a cada uno hoy a esa comprensión más amplia, que hay tradiciones que no son bíblicas dentro de la iglesia cristiana, son humanas. No son pecaminosas si las practicamos. En lo absoluto yo riño
o reñiría con la fe si viniera vestido con un traje elegante. De hecho, tengo la libertad de venir, obviamente dentro del decoro y la prudencia. Puedo venir vestido como cualquier mortal o puedo venir vestido muy elegante. Es un asunto de elección o decisión personal, igual cada uno de ustedes, y todo esto se respeta. Sin embargo, es menester que comprendamos que si nos ofendemos porque hay giros en algunas formas con el propósito de codificar, con el propósito de presentarnos ante los demás como lo que somos, gente de carne y hueso, no extraterrestre. Los cristianos no somos personas que debamos salir de este mundo. De hecho, el mismo Señor oró, Jesucristo, antes de ir a la cruz, no porque los cristianos se fueran de este mundo. Él dijo al Padre: Señor, no te ruego que los quites del mundo, solamente te pido que los guardes del mal. Y ese es nuestro reto, los que nos identificamos con la fe cristiana: permanecer en este mundo hasta que a Dios le plazca, y mientras estamos en él, guardarnos del mal y ser una lumbrera para muchos que caminan en la oscuridad propia del sistema de cosas de este mundo. Pero, amado, la gente que se ofende rápidamente ante los giros en las iglesias percibe a la iglesia como un club privado y por tanto mira solo hacia adentro. Los ingleses dirían inward focused, enfocado en lo de adentro. Los cristianos que están solamente mirando hacia su propia necesidad, hacia sus propios intereses, hacia sus propias apetencias o deseos de cómo las cosas tienen que hacerse dentro de la iglesia, son cristianos que están enfocados en lo de adentro. Históricamente, muy buena parte de la iglesia cristiana ha abrazado este modelo adentrocentrista. Y yo me pregunto, si estamos concentrados en mirar hacia adentro, ¿a dónde estamos dejando de ver? Si estoy enfocado en mirar hacia adentro, ¿qué estoy dejando de ver? Estoy dejando de ver hacia afuera. ¿Cuál es el resultado de este enfoque? Cristianos felices, adentro, en su club, haciendo secuestro de la fe, sin frutos, interesados únicamente en sus tradiciones y en sus asuntos personales, y el mundo afuera sin cambiar. Ese es el resultado. Por eso la pregunta clave de hoy es: ¿cuál fue el modelo de iglesia que Jesús dejó y que los primeros discípulos siguieron? Esa es la pregunta clave de hoy. Cuando intente responderla a lo largo de las próximas 3 horas, ¿está conmigo? ¿Se durmió? ¿O quedó en shock con la información? Cuando intente responder a esa pregunta en esta mañana, si tú eres cristiano, sabrás a qué familia tan especial tú perteneces. Vas a descubrir incluso la forma en la que puedes operar dentro de esa familia iglesia. Pero si tú no eres cristiano y estás entre nosotros hoy, al intentar responder a esta pregunta, vas a descubrir cuál podría ser tu lugar en la historia, cuánto podrías llegar a trascender si llegaras a formar parte de una iglesia influyente que rompe paradigmas y elige a Jesús. El modelo de iglesia que Jesús dejó, amados, y que sus primeros discípulos siguieron al punto de que les permitió crecer de forma exponencial en el primer siglo. Ese modelo de iglesia lo encontramos
En 1 Corintios 12:27, primeramente, vamos a descubrir en esta mañana que en el modelo de Jesús, la iglesia es influyente como cuerpo de Cristo. La iglesia es influyente como cuerpo de Cristo. Y esto transmite un sentido de presencia. 1 Corintios capítulo 2 y verso 27 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Juntos somos el cuerpo de Cristo. De manera individual, formamos parte de ese cuerpo cuando Él reconoce que somos miembros, que somos participantes, que somos integrantes de ese excelente cuerpo. Evidentemente, Pablo está haciendo uso de una metáfora, pero una metáfora muy ilustrativa acerca de lo que es ser iglesia, y lo compara con el hecho de ser juntos un cuerpo. Colosenses, sigue hablando Pablo, pero en el capítulo 1 y verso 18, él agrega: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo, si nosotros somos miembros del cuerpo, Él es la cabeza. La cabeza, en la metáfora, ¿de qué es sinónimo? De dirección. Jesús es quien guía su cuerpo, como en la esfera humana ocurre. Desde acá se dirigen todas las instrucciones al resto del cuerpo para moverse, para desplazarse. Ser el cuerpo de Cristo, amados, significa que aunque Jesús físicamente no esté entre nosotros, cuando los miembros de su cuerpo nos reunimos, Él está allí. Él se deja ver. Ser parte del cuerpo de Cristo es como si Jesús nos dijera: ustedes van a hacer lo que yo haría si estuviera en el 2015 en cuerpo presente con ustedes. Si tú eres cristiano, quiero decirte que aquellas personas que no lo son, encuentran en ti y en mí una representación lo más cercana a Dios, la representación o símbolo más próximo a Dios que ellos pueden ver y tocar. Debo repetirte esto por la importancia, y quiero que reflexiones profundamente en esta aseveración. La representación más aproximada, tangible, visible de Dios en la tierra, lo somos aquellos que somos parte de su cuerpo. Nosotros somos el reflejo de lo que la cabeza nos enseña o nos manda o nos señala. Es un altísimo privilegio y también es una inmensa responsabilidad. El modelo de Jesús también incluye que la iglesia que Él diseñó es influyente como familia. Si como cuerpo, el sentido de esa metáfora es que somos la presencia, somos la representación de alguna manera de Dios por ser parte de su cuerpo. Cuando lo asociamos con familia, esto hace alusión a un sentido de comunidad. Y en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, cuyo autor no está totalmente precisado, pero forma parte del libro, evidentemente, del canon de las Escrituras, el autor dice: no dejemos de asistir, Hebreos 10:25, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Esta es la versión Dios habla hoy. Y amados, los primeros creyentes en el siglo I, ellos compartían en diversas reuniones la comida, la palabra, las oraciones. Todo lo hacían en un marco de amistad y de familiaridad. Los vínculos
definitivamente que se forman en los pequeños grupos, tanto en ese siglo primero como en el siglo XXI, los vínculos que se crean y se consolidan en el marco de grupos pequeños, fomentan dos objetivos extraordinarios de la vida de toda persona. Fomentan el crecimiento espiritual y fomentan las relaciones significativas. Ser cristiano definitivamente es y será vivir en nexos, en vínculos con otras personas. Y amados, es bueno que nos reunamos los domingos 600, 700, 800 personas, dependiendo del domingo. Es bueno, estamos creciendo, estamos siendo inspirados y equipados y desafiados como equipo plantador a lo que va a ser la inauguración de nuestra iglesia influyente. Pero ¿sabe algo? Es mucho más importante lo que ocurrirá el próximo mes en las casas. Lo que ocurre en filas es maravilloso, pero lo que va a ocurrir en círculos es extraordinario. Porque en el marco de pequeñas comunidades, de grupos pequeños, de grupos de nexos, cuyas inscripciones, por cierto, culminan en el día de hoy, grupos que están abiertos a todos los segmentos etarios. Estamos iniciando desde los 11 años hasta la persona que tenga 110, 115, que esté en el libro récord Guinness de longevidad. Para cada una de las personas en cualquier etapa de vida hay grupos de nexos disponibles que vamos a estar abriendo en esta temporada. Y allí vamos a experimentar solidaridad, transformación y mucho del valor y lo bonito de la vida en comunidad. Ahora bien, amados, no se trata, cuando este pasaje de Hebreos nos recuerda que estemos siempre conectados, que no dejemos de reunirnos o de congregarnos, sino que nos animemos unos a otros, y eso no puede ocurrir a distancia. Eso ocurre de manera mucho más cálida en el tú a tú. Ciertamente las tecnologías nos permiten comunicarnos, teléfonos, redes sociales, correos electrónicos, tantas vías, pero ninguna de ellas se compara con la vivencia de cara a cara, del poder darte un abrazo, del poder escucharte mirando a los ojos, el poder colocar el hombro para que tú te apoyes. Eso nunca es comparable, y los grupos de nexos permiten esta dinámica que propicia la familiaridad. Pero no se trata de ser una familia por ser una familia, por la meta de ser familia. Si este fuera el propósito último, ¿sabe a qué terminaríamos pareciéndonos? A un club privado. Si nuestra meta como iglesia fuese únicamente ser familia, lo cual somos y lo cual estimulamos, pero si ese fuese nuestro objetivo último, estaríamos pareciéndonos a un club privado, preocupados por los suyos solamente, enfocados en los de adentro. Y es por eso que el modelo de iglesia influyente que Jesús dejó lo es cuando ejecuta su misión. Es cuerpo de Cristo, es familia, pero el modelo de iglesia de Jesús es influyente cuando cumple o lleva adelante la misión que le fue encomendada. Y esta tercera faceta del modelo de iglesia de Jesús nos comunica el sentido de propósito. Y si vamos a Mateo capítulo 28 y versículo 19, descubrimos al mismísimo Jesús dando las instrucciones finales antes de su ascensión al cielo, después de morir y resucitar. Él le dice a sus discípulos, y por extensión a todos los que hoy nos identificamos con la fe en Cristo, Él nos dice: vayan pues a las gentes de las naciones. Y quiero decirle que en una ciudad o en un país puede estar representado una inmensa gama de las naciones del mundo, más aún en países como Venezuela, donde somos producto de un mestizaje y de una hermosísima mezcla de nacionalidades y gentilicios. Estamos llegando a diferentes culturas, a diferentes idiosincrasias, a diferentes grupos de personas.
Estamos dándole vida, no solamente al ir literalmente como lo haremos físicamente a otras latitudes. Vamos a las naciones cuando aún en nuestro entorno somos capaces de penetrar y de llegarle a aquel que es diferente a mí, a aquel que yo identifico que de repente tiene una cultura o tiene una postura ante la vida o tiene un color de piel o tiene un estrato socioeconómico diferente al mío. En ese momento estamos yendo a las naciones, a la gente diversa que existe en el mundo. Y Él dice: háganlas mis discípulos. Discípulo es sinónimo de seguidor, de alumno, de un aprendiz que está allí a los pies del maestro recibiendo una instrucción permanentemente. Él agrega: bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pasado jueves les comunico con mucha alegría que tuvimos nuestros primeros bautizos y 25 personas bajaron a las aguas bautismales. Nuestro primer acto de celebración, bellísimo. En los próximos domingos les vamos a colocar algunas grabaciones, algunos extractos y historias de vida de las personas que bajaron a las aguas. Dice el verso 20 de Mateo 28: y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, allí es el compromiso, se refleja el compromiso de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto me gusta en especial para el que hoy siente que Dios lo abandonó, o que las oraciones no pasan de este techo, que es algo alto, pero todavía de Él mismo no pasan. Él nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y amados, somos una familia. La iglesia es una familia llamada a estar unida y a apoyarse. Pero la ayuda mutua no debe eclipsar la misión. Este pasaje de Mateo 28 se conoce como la Gran Comisión. Otras traducciones bíblicas le llaman el encargo. Dios a ti y a mí nos dejó un encargo, y ese encargo es ir. La ayuda mutua que como familia nos dispensamos no debe eclipsar esta misión que Él nos dejó, porque somos una comunidad, sentido de familia. Pero somos una comunidad, nunca lo olvides, con propósito, con misión. Y nuestra misión es reproducirnos, reproducir los talentos para que otros también conozcan a Jesús en el ejercicio o uso de esos talentos o capacidades que Él me dio. Muchas personas asocian la evangelización exclusivamente en su faceta de comunicar verbalmente el plan de salvación, y esto definitivamente es extraordinario. En especial hay un 10, un 15% de creyentes, esto está comprobado estadísticamente, que tienen el don de la evangelización. No me malinterpretes, todos estamos llamados a evangelizar, pero hay un porcentaje que tienen específicamente el don de comunicar las buenas noticias verbalmente o a través de algunas otras herramientas. Lo interesante es que el otro 85-90% igual estamos dentro de este encargo, dentro de esta gran comisión, y con nuestros talentos, con la música, con el servicio al público, con el cuidado esmerado y la enseñanza a niños, con el verbo, comunicando desde una plataforma, filmando desde una cámara, operando una consola. Todos con nuestros talentos podemos formar parte de este encargo e impulsar la gran comisión. Es por eso que en Proyecto Influyente nunca tendremos un ministerio de evangelización como red o departamento. Y antes de que te asombres o te vayas de este lugar espantado, no tendremos ministerio de evangelismo, porque todos trabajaremos en conjunto para una evangelización o comunicación de las buenas nuevas con los talentos, dones, capacidades y sobre todo con el corazón que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nuestra misión es reproducirnos alcanzando a los de afuera, enfocándonos en aquellos que caminan sin Dios, preguntándonos, sobre todo en el marco de los grupos pequeños que vamos a iniciar en marzo, con ese compañero del grupo: mira, ¿cómo te va? Con ese compañero de trabajo que no conoce a Jesús. ¿Han podido conversar? ¿Qué retos estás teniendo en el abordaje?
ayudándonos y, como dice Hebreos, animándonos unos a otros, y más mientras que vemos que aquel día, el día de la venida del Señor, se acerca. Nuestra misión, amado, no es tener un buen servicio los domingos, aunque estamos comprometidos en cada vez trabajar en pro de una excelencia mayor en nuestras reuniones dominicales. Porque hacerlo excelente significa que podemos reproducirnos alcanzando a gente que está lejos de Dios, pero está cerca de nosotros. Qué interesante. Hay personas que tú piensas que están muy distantes de Dios, pero tú las tienes cerca. Y si están cerca de ti, eso significa que Dios está cerca de esa persona. Pregúntate, no tiene que visitar una instalación como esta necesariamente. Al estar cerca de ti, ya Dios ha venido a aproximarse a esa persona. Y eso es iglesia. No quiero que te lleves la falsa concepción o alimentes yo diría el conocimiento sesgado que históricamente se ha manejado acerca de que la iglesia es una estructura física. No lo es. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la familia de la fe y tenemos una misión que trasciende a estas paredes. Es una misión que se ejecuta de lunes a lunes en donde quiera que nos encontremos. La meta de, por supuesto, generar ambientes dominicales irresistibles representa una magnífica plataforma para llegar al corazón de aquellos que son buscadores del camino, aquellos que son curiosos acerca de la fe, personas que están regresando a Jesús. Máxime porque los domingos como ambientes de entrada para recibir a nuestros visitantes y a todas las personas que están en una fase, yo diría, de apenas acercamiento o quizás están recién cruzando la línea de la fe. ¿Por qué pensar tanto en ellos en los días domingos en particular? Porque, amados, culturalmente los domingos son los días donde las personas, sea por religión o tradición, asisten a un evento religioso y se abrirían más, por tanto, a asistir a un evento como los que en Influyente hacemos y continuaremos realizando. Y también porque evidentemente es el día donde la mayor parte de la gente está libre para asistir a alguna reunión. Luego ese aspecto cultural lo incorporamos a nuestra dinámica y convertimos los días domingos en un escenario donde unos y otros somos nutridos, edificados, inspirados, equipados, creyentes y no creyentes, los de adentro y los de afuera, pero con una profunda sensibilidad, con un acento y con una conciencia de que en nuestro seno, como ocurre en efecto en esta mañana, tenemos amigos a quienes apreciamos y de quienes valoramos sobremanera la visita que nos realizan domingo tras domingo. Amados, el modelo de iglesia influyente de Jesús desarrolla 3 áreas vitales. 3 conexiones imprescindibles. La primera, intimar con Dios. Tú fuiste diseñado para tener compañerismo fraternal con el Padre Celestial. Tú y yo fuimos diseñados para eso. Seas cristiano o no, quiero que te lleves eso. Por paquete, tú fuiste creado para necesitar tener intimidad con el Padre Celestial. Lo que has intentado llenar a través de muchas vías, el licor, el dinero, las mujeres, los hombres, la fama, el poder, el emprendimiento, los estudios, los logros, algunas de las cosas que menciono meritorias, deseables, nada de malo con ellas, otras por supuesto perniciosas, dañinas, pero lo que no has podido saciar con tantas cosas, pregúntate si la razón obedece es a que el mayor vacío que tú tienes en tu corazón continúa como tal porque no ha sido saciado, porque tu necesidad de Dios no la ha saciado. Tú fuiste diseñado para estar en intimidad con Dios. Y seas no creyente o seas cristiano, en esta mañana yo te pregunto, ¿estás cultivando esa intimidad con el Padre Celestial? Primera área que Jesús, dentro de su modelo de iglesia influyente, dejó para nosotros desarrollar. La segunda, comunidad con otros cristianos, compañerismo fraternal con otros que están en el camino de la fe. Y yo te pregunto, ¿estás preparado para compartir comunidad con otros cristianos sin mentalidad de club privado?
o enfoque adentrocentrista, porque sí queremos y necesitamos el sentido de familia. Forma parte del diseño de la iglesia que Dios dejó. Pero recuerda, somos comunidad con propósito. No somos familia por la meta de ser familia. Aprovechamos las bondades de la familia, pero las retribuimos en una experiencia de reproducción que buscamos en otras personas. Y la tercera área de desarrollo vital que Él dejó en la iglesia, la influencia en tu entorno, el enfoque en los de afuera. Te pregunto, ¿vas a aceptar el desafío que Dios te hace de ser un cristiano, de ser iglesia influyente? ¿Estás dispuesto a aceptar el reto de Dios de salir de tu zona de comodidad para ir e influir en otros? ¿Sabe? Cuando Dios me habló para emprender este proyecto el año pasado, Él me dijo que no quería que iniciara una iglesia tradicional. Me dijo, quiero que inicies una iglesia que tienda puentes con los que no tienen iglesia, con las personas escépticas,